Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu, bemitzvotav vetzivanu, hadrivei hatorah, haderech Yeshua, bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has encomendado el estudio y el cumplimiento, la obediencia en tus escrituras, en tu divina Torah, en tu instrucción, a través del camino de salvación que es Yeshua HaMashiach, el camino, la verdad y la vida. Hoy que sea palabra del Espíritu y no palabra de ser humano, de persona, de mujer en este caso, recordando siempre que en Yeshua no hay hombre ni mujer, no hay griego ni romano, no hay libre ni esclavo, somos todos hermanos en Cristo Jesús, amén. Hoy nos convoca el estudio de nuestra divina Torá, de nuestra divina instrucción eterna, de nuestro Padre Celestial que nos la ha dado, nuestro Abba Kadosh, nuestro Santo Padre, que nos la dio en el monte Sinai, a través de su manifestación absoluta y contundente a todo un pueblo y a toda una generación de esa humanidad de la época de Moshe. Esta parashá es la parashá Truma, que significa contribución. Y es una parashá que va a partir de Éxodo 25 hasta la siguiente parashá, que es Tetzaveh, en Éxodo 27 al 19. Ahí termina nuestra sección de estudio. Tenemos la Haftará, o sea, el texto adicional dentro de lo que son los profetas y los escritos. Es Primera de Reyes 5, 26 hasta el 6:13. Obviamente no voy a leer toda la sección, simplemente voy a ir a los puntos. Esto debes estudiarlo tú, por tu cuenta, ir a la escritura y leerlo y entender o no lo que puedas. Y así se empieza, primero leyendo y primero entendiendo la historia literal, porque tiene 5 niveles de entendimiento. Ese es el Peshat. O sea, es el nivel Shat, es el literal, el de la historia. Cuenta una historia, sí, pero también da pistas, también da entendimientos a seguir. Y finalmente el Sot, que es la parte del Remesh que es más profunda en entendimiento, es el secreto oculto, y realmente está toda la escritura interconectada, y eso es lo que básicamente hacemos en estos estudios. Te comparto el Brit Hadashah, o sea, el nuevo pacto, para que lo leas también. Lo que nos sugiere el estudio de esta semana es Hebreos 8 del 1 al 6, 9 del 23 al 24 y 10 primer versículo. Yo voy a guiarme por otro texto y por otras concordancias con el Brit Hadashah desde el texto base, que es nuestra parashá de la contribución, Truma. Es muy importante que entendamos el mensaje de esta parashá. Todos podemos ir sacando diferentes tipos de entendimientos. Hay mucho, en cada parashá hay mucho para estudiar, hay mucho para entender, pero yo me baso en lo que a mí me mueve más, y es Cristo Jesús. Y por lo tanto lo encuentro aquí también.
en todo el Antiguo Testamento, porque Él es el Alfa y el Omega. Por lo tanto, Él nos deja estas pistas, estas miguitas para ir siguiendo, ¿no? Y dice en el capítulo 25, cuando habla Yahweh a Moisés, y toda la parashá básicamente se trata de la construcción del Arca del Pacto, ¿no? Y de cómo debe ser construido el Mishkan, o el templo que se desarmaba y se armaba para poder moverse, y que estaba en el medio del pueblo durante todo su peregrinaje en el desierto, a la salida de Egipto. Entonces nos ubicamos en la época y en el momento geográfico, nos vemos como ese pueblo de Israel que está en el desierto y que Yahweh quiere habitar entre ellos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué un Dios todopoderoso, que no tiene ninguna necesidad, que no tiene ninguna carencia, que es completo, absoluto, pleno en sí mismo, crea este mundo lleno de dificultades, lleno de carencias, lleno de faltas, de distorsión, de impureza? Y es justamente porque Él quiere habitar entre nosotros. Él quiere que nosotros seamos ese templo. Pero para poder ser ese templo, nos lleva al desierto durante 40 años, algunos, a otros menos tiempo. Pero en ese tiempo Él nos purifica, nos limpia. Ese desierto es el símbolo que genera la palabra. El desierto es Midbar, y viene de la derivación de Dabar, que es la palabra cuando la obedecemos, no solamente cuando la escuchamos, nos entra por el oído, nos sale por el otro, sino cuando llevamos ese mandamiento al cumplimiento. Nos vemos en un desierto porque nos vemos exiliados del mundo, fuera de las apetencias de la carne, fuera de lo que el mundo quiere de nosotros. El mundo quiere nuestra esclavitud, el físico y el cuerpo físico quiere también atarse a este mundo, satisfacer sus necesidades. Y no está mal tener necesidades, tener apetencias, tener deseos, siempre y cuando todo sea enfocado desde lo espiritual hacia lo terrenal y no desde lo terrenal para arriba. El camino inverso es la muerte. Por lo tanto, debemos justamente enfocarnos desde esa manifestación que le envió a Moshe, que le explicó, que lo hizo ver en visión cómo sería, y copiar eso en este mundo, plasmarlo, manifestarlo en esa arca que está solamente construida de madera, pero forrada por dentro y por fuera de oro. O sea, somos esa arca, ese ser que es cuerpo, espíritu y alma. Por lo tanto, el alma es ese oro interior, el cuerpo es esa madera que se corrompe, se pudre y desaparece, y el espíritu es ese oro exterior. Por lo tanto, un arca de protección es Teva, la palabra, pero también es Ateva, es el mandamiento. Es la palabra que se cumple, y la manifestación de ese cumplimiento es nuestra conexión espiritual. Es ese nuevo nacimiento del que habla Cristo a Nicodemo en la fuente. Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Habla de un santuario en singular y habitar entre ellos. Si está hablando de un santuario, debería
de decir, y yo habitaré en él, en el santuario. Y es que la manifestación física de crear un santuario es el trabajo interno de crear un hogar, una casa, Beit, una casa interna, un templo interno para nuestro Creador. Y como sé que el cuerpo es el templo, aquí tenemos que ir a 1 Corintios 3, del 16 al 17. Y leo: ¿No sabéis que sois templo de Yahweh y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos el templo. Y esta parashá habla justamente de esa construcción. ¿Por qué? Porque la Torá se manifestó físicamente. El Dios eterno, infinito, decidió acotar el tiempo y el espacio para darnos un tiempo y un espacio de nuestra propia manifestación del pecado. Y de esa manera vencerlo, transmutarlo, transformarlo en bendición para aquellos que crean en Él, para ellos que crean en el milagro de la bendición que hizo con Cristo, con el sacrificio perfecto que fue para todos nosotros, para remisión de todos nuestros pecados, porque lo que venció Cristo en la cruz fue a la carne, fue a este cuerpo de pecado, a este Adán caído, y lo transformó en redimido. Él fue el que elevó la serpiente en la cruz, en la estaca, en el desierto. Es esa serpiente de bronce que mostraba a Moisés para que todos los que la vieran y creyeran aceptaran esa salvación, ese perdón. Eran salvados, eran librados de todo veneno. Pues sí, somos librados de todo veneno, pero este templo es nuestra responsabilidad y debemos cuidarlo, debemos amarlo. Es nuestra responsabilidad mantenerlo limpio, sin ningún tipo de contaminación. Y es lo que estas farmaqueas, estos venenos que nos inoculan o nos meten por aire, agua, alimentos, es todo eso lo que debemos ir purificando, porque lo exterior es expresión de lo interior, pero lo interior se manifiesta hacia lo exterior. Por lo tanto, tanto por dentro, guardando en nuestro corazón las tablas de la ley como un arca, como por fuera, a través de nuestro espíritu, de la manifestación en este mundo, de cómo nos referimos y cómo nos expresamos y cómo manifestamos, cómo somos en conciencia, en palabra y en acción en el mundo. Es como somos de oro por fuera, manifestando el oro interior. Si no, solo somos madera, y la madera es muy sensible de ser quemada por el fuego. Vamos ahora a 1 Corintios 6, del 19 al 20, para que nos dé más luz sobre este tema. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, no nos pertenecemos,
creemos que yo puedo pinchar, puedo romper, puedo rasgar, puedo tatuar, puedo hacer lo que quiera. No, no nos pertenecemos. ¿Ya lo has hecho? Arrepiéntete, pide perdón. Si has tenido y si estás inscrito en el libro de la vida, nada te apartará de la mano de tu pastor. Nada, ni nadie, ninguna fuerza humana puede ir en contra. Solamente que tú pierdas esa fe, esa emuná, esa creencia de confianza, esa certeza de que estás en salvación y de que vivirás eternamente junto a Él. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Yahweh en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados y por un sacrificio tan grande como la sangre del unigénito. Y esto nos refiere a 1 de Pedro 1, del 18 al 19. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón, siendo renacidos, no de simiente corruptible, porque ya no somos hijos de la carne, somos hijos del Espíritu. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se cose la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, y esta es la palabra que engendra vida, la dabar, engendra vida en el desierto, el maná, el pan que baja del cielo. Esta es la palabra que es en Cristo, hecha carne para remisión de todos nuestros pecados. Amén. Esta es la piedra angular. Cristo es la piedra angular. Él es nuestro asiento, Él es la roca donde debemos edificar todo nuestro templo. ¿Por qué? Porque nuestras voluntades, nuestros pensamientos, nuestros caminos, nuestras obras, nuestros trabajos son obras de inmundicia, porque venimos de la caída y por la caída hemos sido muertos espiritualmente, y esa es la condición terrible de nuestra alma, que no tenemos el espíritu para ser rescatados. Y nuestro cuerpo se corrompe, se pudre, se muere, es imperecedero, muere, desaparece, es perecedero, o sea, desaparece. En cambio, lo que es imperecedero es el alma, lo que es imperecedero es el espíritu, y es el espíritu el que nos rescata de ese terrible destino del alma, de perecer en la tumba, sin ver la segunda resurrección, porque solo los que son hijos de la promesa son los que recibirán ese
magnífico premio, ese gran regalo, por gracia, sin merecimiento alguno, solo por fe. Pero debemos entender, debemos creer, y el creer, esa confianza debe crecer en nosotros. Esa fe debe ser manifiesta en nuestra vida. No debemos creer en el sistema, no debemos creer en la farmaqueia y en los engaños de las hechicerías que nos venden. No debemos creer en un sistema corrupto del mundo. Eso es Babilonia, es este sistema en el cual no debemos creer. Nuestra fe, nuestras obras no deben estar puestas en este sistema, en este mundo. Deben estar en lo espiritual. Por eso él decía que debemos construir en el espíritu. Debemos tener tesoros en el cielo, donde la polilla ni el hollín corrompen. Y esos tesoros solo se consiguen con el entendimiento, el estudio y la aplicación de sus mandamientos. Con el hacer el bien a tu prójimo, el amar incluso a tu enemigo. Porque entiendes que esa persona, ese ser, realmente no está vivo. Ese ser ya está muerto espiritualmente y que tiene la capacidad, tiene la posibilidad de nacer. Y ese nacimiento transforma incluso al peor de los asesinos, incluso a la peor criatura, porque es el Espíritu el que nos da la capacidad de tener el cumplimiento de su palabra. Por perseverancia hacemos, pero no realmente somos transformados. Lo único que verdaderamente nos transforma es el nuevo nacimiento. Solo a través de ese nuevo nacimiento, que es por un regalo del cielo, es un regalo de Cristo. Los pecados de todos ya han sido perdonados, ya han sido pagados en la cruz. Pero no todos recibirán ese grandioso regalo de volver a nacer en esta vida sin pasar por la muerte. En el momento exacto en el que eres nacido de nuevo, lo sabes. Y pasas por circunstancias, y pasas por dolor, y pasas por sufrimiento, sigues viviendo. Pero sabes, tienes esa certeza de que tu salvación está asegurada. Y haces la carrera por las coronas, la carrera por los galardones, por tener más fe, por tener más certezas, porque ese espíritu te empuja a mejorar, a perfeccionarte y te lleva a toda la verdad. Y quieres compartirla con el mundo y quieres ayudar a tu prójimo y ser también para otros esa voz que habla la palabra, que da vida como tú la recibiste. De la misma manera, como a ti te llegó ese espíritu. Y solo a través del espíritu es como es el verdadero avivamiento, es como es el verdadero despertar, el verdadero renacer de los espíritus, en esos cuerpos muertos, en esas cáscaras vacías, que es un arca sin cobertura de oro. Son cáscaras que pueden caer, que pueden romperse, que pueden quemarse. Entonces, cuando entiendes esa situación terrible de tu alma, atrapada en un cuerpo que se corrompe y que va a ir directo a la tumba, sin recordar, sin pena, sin gloria, sin nada. Solo convertirse en polvo. Nadie quiere aceptar ese destino, pero es lo que nos dicen las Escrituras. Nadie quiso de los discípulos aceptar el destino de Cristo. Cristo debía morir en la cruz. Ninguno de sus discípulos querían aceptar ese destino, porque no veían más allá, porque no entendían la mente de Dios. La mente de Dios no está puesta en las cosas temporales.
en las circunstancias físicas y materiales, sino en lo espiritual. A Él solo le importa tu alma y tu espíritu y tu vida eterna, porque Él sabe que este cuerpo y esta vida son circunstancias de tu alma. Es una circunstancia que tu alma haya encarnado en ese cuerpo y que seas tú y seas irrepetible, intransferible, pero también con la fragilidad de perderte para siempre en la tumba. Por lo tanto, Él sabe que tiene ese tiempo, ese corto tiempo de la vida de un ser humano para poder acercarse a ti y tocar tu corazón, encender esa llama en tu interior, que arda tu corazón en las Escrituras y que ames su verdad, que ames su palabra. Vamos a ir a 2 de Corintios 6, 16. Y leo. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El yugo simboliza la unión en la carne. Y es muy difícil, es muy duro una persona nacida de nuevo que se junte con una persona atea que desprecia la palabra y que va por camino de perdición, que va por camino de injusticia. Pero sé que también Dios tiene sus propios planes y hay que confiar en el plan del Creador, que es perfecto. ¿Qué concordancia Cristo con Belial? Ninguna. No tienen nada que ver. ¿Qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? El templo de Dios tiene que estar puro, sin ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré en ellos y seré el Dios de ellos. Ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos. Apartaos, dice Yahweh. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esto nos lleva a Jeremías 31:1. En aquel tiempo, dice Yahweh, yo seré por Dios a todos los linajes de Israel. Ellos me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Yahweh. Halló gracia en el desierto el pueblo, los que escaparon del cuchillo, yendo yo para hacer hallar reposo a Israel. Yahweh se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Ese es el tiempo que nos ha dado. Este tiempo es tiempo de misericordia. Y fueron 4000 años hasta Cristo y 2000 años más hasta nuestros tiempos, que es el final de los tiempos. Y esta misericordia es cuando acaba la misericordia y comienza el rigor. Por eso caen los juicios, pero solo si vivimos atados a nuestros pecados, solo si no aceptamos su perdón, si no aceptamos su misericordia. Aún te edificaré, serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en coro de danzantes. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los plantadores, harán común uso de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos, subamos a Sión, a Yahweh nuestro Elohim. Pues sí,
Él nos ha enviado una salvación perfecta y solamente debemos creer en ella. Vamos a Ezequiel 37, 27. Y leo: y estará en ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Yahweh, por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las gentes que yo Yahweh santifico, o sea, aparto a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. Porque dice: concerté con ellos pacto de paz, perpetuo pacto será con ellos, y los asentaré, los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Esto es el pacto. Porque dice que habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David les será por príncipe para siempre. Este es Yahshua Mashiach, de la descendencia de David. Bendito sea. Claro que sí, estamos en ese tiempo. Porque él unió las dos varas, la vara de Judá, y en la misma mano, con el mismo poder, la vara de Efraín, el palo de Efraín, y los juntó en uno, el uno con el otro, para que fueran uno, y ese será el pastor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron. Los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Amén. En Isaías 43, 6 nos habla: oí a uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y díjome: Hijo del hombre, este es el lugar de mi asiento, el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más contaminará la casa de Israel mi santo nombre. ¿Dónde tiene su santo nombre? En nosotros. En nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestro ADN está escrito con su santo nombre. Ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones y con los cuerpos muertos de sus reyes en sus altares. Porque dice en el 9: ahora echarán lejos de mí su fornicación, los cuerpos muertos de sus reyes. Habitaré en medio de ellos para siempre. Dice: avergüéncense de sus pecados y midan la tasa de ella. Guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte. Todo su término alrededor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar. Y ahí habla de cómo debe ser el altar para consagrarse a Yahweh. Qué bonito, como todo coincide perfectamente. Isaías 43:6. Diré al aquilón, al norte, al viento del norte: da acá, y al mediodía no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé, los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las gentes, júntense todos los pueblos. ¿Quiénes de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras?
presenten sus testigos, justifíquense, oigan, digan, verdad. Eso es lo que deben decir. Ese es el pueblo de Yahweh. Es un pueblo que dice, que escucha y que ve verdad. Porque es llevado a toda la verdad. Somos llevados a través del Espíritu Santo. Porque dice, yo Yahweh, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Yahweh, que yo soy Dios. Amén. Porque es el Redentor, el Santo de Israel. Porque nos ha enviado este Santo a Babilonia. Nos hizo descender este Santo para todos aquellos que hemos tenido que huir, que ser fugitivos, y hemos tenido que clamar en medio de este mundo, de este sistema de Babel, de este sistema de confusión. Dice, yo Yahweh, Santo vuestro Criador de Israel, vuestro Rey, el que da camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que camina sobre las aguas. Vamos ahora a Isaías 52:11. Leo. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, de medio de Babilonia, limpiaos los que lleváis los vasos de Yahweh, porque somos vasos hechos para honra, y así como he hecho vasos para honra, también para deshonra. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, ensalzado, será muy sublimado. Como se pasmaron de ti muchos en tanta manera, fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, Cristo. Empero él rociará muchas gentes, los reyes cerrarán sobre él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado, entenderán lo que jamás habían oído. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contendrá? ¿Quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo. Fue herido, el pueblo del profeta Isaías, que es el pueblo de los judíos. Dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿De quién habla? Porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Con todo eso Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá
y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos nos está justificando, porque los 3 pasos de justificación, después es la santificación y finalmente la promesa, que es la glorificación de nuestros cuerpos en cuerpos sublimados, cuerpos glorificados. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Alégrate, oh estéril, la que no paría, levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada. Amén. Así ha dicho Yahweh. Y vamos ahora a Apocalipsis 18:4. Y oí una gran voz, oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Claro que sí. Claro que debemos salir de este sistema de muerte a través de la fe en el Espíritu Santo, de la promesa que nos justifica para ser santificados, para ser apartados del mundo, de esta confusión, y nos lleva, nos guía a toda la verdad. Y este arca, este pacto que ha sido puesto para estar en medio de nosotros, es la misma presencia divina, es la misma Shejinah, es el mismo Espíritu Santo que llega a nuestros corazones para vivificarnos. Y dice: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Esto está en Éxodo 25:22. Y esto nos lleva, que está en Apocalipsis, cuando nos habla de los libros que fueron abiertos, porque es ese juicio hacia los vivos, es ese despertar en la primera resurrección, cuando nos dice: y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y congregarlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, así como la arena del mar y las estrellas del cielo, será el pueblo de Dios, será el pueblo de las almas que han sido inscritas en el libro de la vida. También lo serán los que para muerte se entregan a perdición. Voy a leerles Hebreos el capítulo 9 y dice: tenían pero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas, la mesa, los panes de proposición y lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo,
en el que estamos estudiando, y que llaman el lugar santísimo, o Kodesh HaKodashim, santo de los santos, donde figura el sacerdote, donde iba el sacerdote una vez al año, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en lo que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Mas en el segundo, solo los pontífices, una vez al año el Cohen Gadol, ¿sí?, no sin sangre, o sea, con sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo lo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto esto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consintiendo solo en viandas, en bebidas, en diversos lavamientos, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. O sea, Dios nos guía, nos enseña con cosas, con elementos que entendamos, con sacrificios de animales, con sangre, con objetos, con cosas. Pero en realidad el mensaje es espiritual, porque dice: mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, ese es el tabernáculo perpetuo, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuánto de tiempo? ¿Cuál redención? Eterna. Perdón, remisión de pecados, de los de que recibo solamente cuando soy salva, para siempre. De los que seguiré cometiendo a pesar de ser salva, también. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociada en los inmundos santifica para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que es el Hijo unigénito de Dios. Irrepetible eso. El cual fue engendrado por la palabra en la Virgen María. Dice: el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Porque mientras estamos en la carne, estamos en la muerte. Somos una raza caída, solo somos hijos, podemos ser considerados hijos de Dios si somos en el Espíritu. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, porque el primer testamento, la Torá, la instrucción, sirve para ser conscientes de que estamos pecando. Tú no puedes arrepentirte si no sabes que lo que estás haciendo está mal. Si a ti te dicen que la homosexualidad está bien, tú no sabes que está mal. Entonces tú no sabes que estás pecando. Si a ti te dicen que robar está bien, entonces tú no sabes que robar está mal, que matar está mal, que criticar a otra persona está mal, que hablar mal de los demás está mal. Tú no sabes lo que está bien y lo que está mal si no sabes cuál es el pecado. Por lo tanto, la ley, la instrucción, existe. La cumplas o no la cumplas, la entiendas o no la entiendas, la ignores o la conozcas, existe y te juzga igualmente. ¿Qué es lo que te perdona? ¿Qué es lo que te libera? La fe en ese sacrificio, en esa salvación que es promesa desde el principio de los tiempos, desde Génesis hasta nuestros días. Esa promesa es eterna y ese perdón es, a partir del momento en que lo aceptas, para siempre, eterno.
Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, se necesita que intervenga muerte del testador. Claro, él debe morir Cristo, porque Él es su testamento. Su muerte es lo que nos da vida, porque donde hay testamento es necesario que la muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido, entre tanto que el testador vive. ¿De dónde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre? Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, grana y sopo, los roció con la sangre, y también a todo el pueblo. Y esta sangre también al testamento lo roció. Y roció también la sangre en el tabernáculo y en todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Y fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros. Él es nuestro abogado en la presencia de Dios. Él es nuestro Cohen Gadol, no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice, el Cohen Gadol, en el santuario, si cada año con sangre ajena, con sangre de un animal. De otra manera, fue necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para el deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, pues así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para su salvación. Amén, aleluya, ven pronto, Maranata, Cristo, ven pronto, Yahshua Mashiach. Porque es la ley, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Por lo tanto, estos sacrificios en el templo ya no existen más, ni deben volver a existir. Y el tercer templo ya existe, y somos los nacidos en Cristo. Somos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Es lo que crea el tercer templo, porque el tercer templo no es de este mundo, porque nuestro Cohen Gadol, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros en el templo espiritual, templo del cual formamos parte todos los nacidos de nuevo en espíritu, porque somos y amamos y adoramos en espíritu y en verdad. Shalom.